Bien, buenos días. Nos vamos sentando, por favor. Vamos a comenzar la segunda mesa de estas jornadas, tuberculosis y drogas y tuberculosis y COVID. Bien, soy el doctor Andrés Marco del programa de salud penitenciaria del IS y me acompaña como comoderadora la doctora Virginia Pomar del Hospital de Sant Pau de aquí de Barcelona. Tenemos 4 ponentes, yo creo que magníficos, y una mesa que realmente merece la pena. Además, vamos a poder tratar estos 2 temas, COVID y tuberculosis, desde un prisma ya más alejado, con un cierto tiempo desde que aparecieron los primeros casos de COVID, que siempre ayuda a tener un análisis más sosegado de la situación. Presentaré rápidamente a los 4 ponentes, recordaré sobre todo, y les pido por favor que se atengan al tiempo que la organización les asigna, 20 minutos. La idea es que estamos convencidos de que las presentaciones serán muy brillantes, pero no quisiéramos perder la oportunidad de tener un debate al final de las mismas, que creo que es lo que enriquece al final todas las sesiones. Sin más preámbulos y haciendo una presentación muy rápida, el primer ponente será el doctor Pablo Rojo, él es pediatra y nos presentará el título de tuberculosis y VIH en niños. La segunda ponente será la doctora María Velasco, que nos hablará de COVID y VIH. María Velasco trabaja en la unidad de infecciones del Hospital de Alcorcón. En tercer lugar, tendremos una actualización de la tuberculosis y el tratamiento antirretroviral que nos hará el doctor Torralba del Hospital de Guadalajara. Y para finalizar la mesa, tendremos una ponencia sobre tuberculosis y VIH en Puerto Rico que nos presentará Ruth Moro de los CDC de Atlanta. Pues sin más preámbulos, por favor, llamamos a Pablo Rojo para que nos haga su presentación. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los organizadores por invitarme, por tener en cuenta a los pediatras, pero más que a los pediatras, a los niños. Los niños también tienen tuberculosis y también tienen VIH. Yo vengo de Madrid, del Hospital 12 de Octubre, de la sección de infectología pediátrica y coordino un grupo en infectología pediátrica global. Y entonces voy a contar un poquito mi experiencia, quiero transmitir varias ideas fundamentales y me atendré al tiempo, ¿vale? Bueno, pues lo primero es decir cómo el VIH y la tuberculosis están claramente relacionadas también en el niño. Y aquí os traigo algunos datos para que veáis la importancia, ¿no? Todo niño con VIH se debe estudiar la tuberculosis, también como en el adulto, y hay algunos datos que dicen que casi el 50% de los niños con VIH en India tienen tuberculosis, ¿vale? Y a la vez, al revés también. Todo niño con tuberculosis hay que descartar que no tenga VIH, ¿vale? Y eso pasa aquí en España y pasa también en el resto del mundo. Ahora tenemos muy poquito VIH en niños, pero sigue siendo importantísimo, ¿vale? Os pongo que en Sudáfrica la prevalencia es mucho más alta de VIH y tuberculosis, pero en la India también, ¿vale? Y pues remarcar la importancia de los niños en la tuberculosis. Creo que se ha hablado esta mañana algo de ello, no he estado, llega un poquito más tarde, pero esta es una diapositiva resumen que establece, y vamos a verla en detalle un poquito, cómo hay algunas diferencias muy importantes en la tuberculosis en el niño y en el adulto. Y yo creo que aquí hay mayoría de médicos que atienden a adultos, pero tienen que tenerlo en cuenta, porque podéis ver niños y quiero mandar varios mensajes importantes. Lo primero es la importancia de estudiar a los niños. Cuando veáis a un adulto, tenéis que pensar siempre, es una pregunta que creo que tenéis que tener directa, es si tienen niños en el entorno. Porque la tuberculosis en el niño, más del 50% tienen un contacto reciente, como sabéis, ¿no? Fijaros, esto es una consulta de hace 1 año y medio más o menos, en el 12 de octubre. Viene una niña VIH de nuestra consulta que vive en Guinea Ecuatorial y la madre dice que ella ha tenido neumonía hace 3 meses, ¿vale? En Guinea Ecuatorial vienen a su revisión de consulta, a veces la hacen aquí, a veces en Guinea, sigue su tratamiento en Guinea y esta es la radiografía que nos enseña la madre, ¿no? Lógicamente nos asusta y le preguntamos ¿pero qué tipo de neumonía? Y reconoce que ha estado en tratamiento con fármacos frente a la tuberculosis. Y entonces inmediatamente tiene 2 niñas, la mayor de 6 años es VIH y la pequeña de 3 años no tiene VIH, ¿vale? Las 2 asintomáticas en la consulta, les pedimos a las 2 una placa. Y fijaros, esta es la niña de 6 años, tiene una placa con una presentación muy característica pediátrica, con una afectación iliar, veis que tiene adenopatías iliares derechas, pero estaba asintomática, sin tos.
es un VIH bien controlado, es una niña de 6 años que tiene la carga viral indetectable. Y la hermana de 3 años, VIH negativo, con un infiltrado y adenopatías, ¿vale? Fijaros que las dos niñas estaban asintomáticas, con lo cual todo paciente adulto con tuberculosis hay que estudiar a los niños. No se hizo en Guinea, ¿vale? Historia de contacto 50% y progresión de la enfermedad espectacular en el niño. Esto es lo que vemos también, ¿no? En los menores de 1 año hasta el 50% de riesgo anual y en los mayores un poquito más bajo. Y en el VIH mucho mayor. Pero no solo eso, quiero traer un trabajo de aquí del grupo de Barcelona. El grupo de Barcelona de tuberculosis pediátrica es muy potente. Yo aprendo mucho de mis amigos Ton y Antoni. Y fijaros la presentación. Tuberculosis en el niño pequeña, fijaros que hay muchísima tuberculosis pulmonar, pero fijaros el tanto por ciento de afectación meningea, hasta un 10%, o linfática, ¿no? Es decir, que la tuberculosis en el niño, también en el adulto, pero en el niño, tiene una presentación extrapulmonar en una alta frecuencia. Hasta un 30% de los niños tienen presentación extrapulmonar. El niño, como sabéis, también es diferente en que no exputa, no echa contenido suficiente cuando es un niño pequeño. Por supuesto que a partir de los 12, 14 años ya se comporta como un adulto y se puede conseguir que consiga arrancar un cierto contenido, pero el niño pequeño, de lo que estamos hablando fundamentalmente, tiene mucha dificultad y el niño pequeño es imposible. Entonces, desde hace muchos años, el grupo de Sudáfrica, fijaros, Heather Sar, publica este trabajo, porque nosotros hacíamos habitualmente jugos gástricos por la mañana para coger un aspirado del jugo gástrico de todo lo que había tragado el niño durante la noche y en ayunas, a primera hora de la mañana, sin levantar al niño, coger jugos gástricos. Bueno, pues ahora, desde hace ya muchos años, 2005, se puede hacer un esputo inducido, ¿de acuerdo? En el cual se nebuliza un poquito de suero y luego se hace un aspirado nasofaríngeo profundo y la rentabilidad es similar o superior, ¿vale? Es decir, que la toma de muestras en el niño es también diferente, ¿vale? Curiosamente, esta mañana, viniendo en el tren, Heather Sar ha publicado un artículo hoy mismo, sale en Lancet Global Health, sobre una cohorte de niños en Sudáfrica seguidos a lo largo de 10 años y viendo la aparición de tuberculosis. Y es espectacular, porque es una cohorte de vida real, un 30% de VIH positivos, y tienen a lo largo de esos 10 años hasta un 35% de los niños tienen tuberculosis, desarrollan tuberculosis, ¿vale? Pero no solo nos vamos a ir a la vía, ¿no? Pulmonar, sino muchas veces queremos ver dónde hay tuberculosis en otras muestras. El niño, muchas veces paucibacilar, es difícil coger la muestra pulmonar, pues desde hace varios años sabéis que se hace muestras a otros niveles. Y os traigo este trabajo que me parece que es muy importante, es de un grupo de Barcelona también, curiosamente, de Médicos Sin Fronteras, ¿vale? Moreto Planas. Lo primero, fijaros, es que la prevalencia, la dificultad de aislar en alguna muestra, fijaros que es en muestras respiratorias con ultra, fijaros solo del 9% en todos los pacientes, pero incluso cuando vamos a los que se confirma la tuberculosis, solo en el 15% se pudo obtener Mycobacterium en tuberculosis por PCR, ¿vale? Es decir, que la rentabilidad es muy baja, pero aún así es fundamental en los niños, obtener un diagnóstico. Y os traigo lo que estamos haciendo ahora ya en algunos hospitales en España y se hace en el resto del mundo, es hacer GeneXpert en heces, ¿vale? Y os traigo aquí un poco los datos en los que la muestra de heces, que lo estamos haciendo el 12 de octubre, pero también lo hacemos en los proyectos que tengo yo en África, fijaros que la muestra de heces tiene una sensibilidad bastante razonable, un 62%, ¿vale? Y una cosa que yo no sabía, que nosotros no hacemos, pero que tiene sentido, es que la muestra de orina tiene muchísima menor rentabilidad, ¿vale? Estamos hablando de niños en general, solamente un 13% de sensibilidad el GeneXpert en orina, ¿vale? Y muy interesante es que los pacientes VIH, los niños con VIH, que sabemos que tienen con más frecuencia enfermedad diseminada, sí que tienen, aunque no estadísticamente significativo, sí que tienen una sensibilidad significativa, bueno, no significativamente por probablemente el tamaño muestral, pero tiene una sensibilidad en este trabajo mucho mayor, ¿vale? Con lo cual la muestra de heces es fundamental en el niño. Y sin embargo, en este artículo no recomiendan la muestra en orina para GeneXpert, ¿vale? Y una cosa que me parece muy interesante es el aumentar la probabilidad de tener una muestra. En el niño, como es tan baja la probabilidad de tener una prueba positiva, lo que recomendamos es aumentar
no solo la muestra respiratoria con heces, porque fijaros aquí que de todas las muestras que eran positivas, de los 44 casos que eran positivos en muestra respiratoria, ¿vale? 30 eran también positivas en heces, ¿vale? Pero luego había 6 muestras, que es casi un 10%, que eran solo positivas en heces, ¿vale? Es decir, que aumenta el yield del diagnóstico cuando coges no solo muestra respiratoria, sino también heces. Fundamental. ¿Qué pasa con la otra prueba interesantísima? No sé si tenéis experiencia, el TB-LAM. El TB-LAM sabéis que es una prueba rápida, por lo menos el ALERE-LAM, porque es una especie de determine, es una prueba rápida cogiendo muestra de orina, y luego está el Fuji-LAM, ¿vale? Y sin embargo hay un LAM clásico mediante ELISA, yo no lo conozco. Nosotros utilizamos en África habitualmente ALERE, porque Fuji no está disponible ahora comercialmente, ¿vale? Pues esto es una técnica excelente porque te permite hacer sin ninguna otra máquina un diagnóstico teórico de VIH, ¿vale? Y fijaros que en los niños VIH positivos tiene una rentabilidad razonable. Fijaros, no he querido poneros los intervalos de confianza para no liarlo en la diapositiva, pero fijaros que en el niño VIH, que el ELISA tiene una sensibilidad baja, aunque una especificidad muy alta, el ALERE tiene una sensibilidad que podría parecer baja, pero cuando son niños y no tenemos otro diagnóstico, es muy interesante y una especificidad razonable. Fuji, y hay una discusión muy importante, sigue siendo superior, fijaros, un 58% de sensibilidad y un 88% de especificidad en niños VIH positivos. Con lo cual, estamos pendientes de que Fuji confirme, a lo mejor hay algún microbiólogo que lo conoce mejor, porque no se está realizando o haciendo accesible el Fuji. En los entornos que trabajo yo en África, como podéis imaginar, es muy difícil tener una máquina específica de ELISA solo para tuberculosis. Es verdad que GeneXpert se ha extendido en los grandes hospitales africanos, pero tener el TB-LAM es excelente. De hecho, la OMS ya recomienda en sus guías desde 2019, fijaros, la utilidad del TB-LAM en orina para asistir en el diagnóstico de enfermedad tuberculosa activa en niños y adolescentes, ¿vale? Y plantea que se haga en todo niño que tiene síntomas y signos hospitalizado de tuberculosis, cuando tiene enfermedad avanzada por VIH, ¿de acuerdo? O incluso cuando tiene CD4 bajos en el entorno hospitalizado, ¿vale? Y también en el paciente extrahospitalario tendría utilidad, ¿vale? Nosotros estamos haciendo un ensayo clínico que os voy a hablar dentro de un ratito en África, en varios países africanos, en 6 países africanos, y lo estamos utilizando el TB-LAM, ¿vale? Es una prueba rápida que tiene sus desventajas, pero que en un diagnóstico tan difícil como es la tuberculosis en el niño VIH aporta una sensibilidad y una especificidad razonables para abordarlo dentro de todo el diagnóstico. Y esto era lo último, la confirmación microbiológica en el niño es muy baja. Por eso la importancia y el mensaje de tomar otras muestras, hacer GeneXpert en heces o hacer TB-LAM en orina, ¿vale? Vamos a ir hacia el tratamiento para que no me pase de tiempo. Sabéis que el tratamiento de la tuberculosis en el niño VIH debe utilizarse el mismo tratamiento de tuberculosis para los VIH negativos y positivos. Los mismos fármacos y la misma duración, ¿vale? Y esto sería un poco el estándar, como sabéis, clásico, que también utilizamos en niños, los pediatras. 2 meses con 4 fármacos, se puede discutir esto un poco, y luego 4 meses de seguimiento con isoniazida y rifampicina. Este es el tratamiento clásico, pero desde hace un par de años hay un ensayo clínico muy interesante, que yo creo que es bueno que conozcáis, que es el ensayo SHINE. SHINE lo hizo el grupo del MRC de Londres, con el que trabajamos, Dai Gibb y Ana Turkova, y establecen tratamiento más corto para el niño con tuberculosis no severa, y eso es muy importante, saber que es tuberculosis no severa. Y lo definen ellos como aquella tuberculosis que tiene respiratoria pero está confinada a un lóbulo, cuando no hay signos de tuberculosis miliar, cuando no hay una efusión pleural, un derrame pleural complicado y cuando no hay significativa obstrucción bronquial. Esto es la mayoría de las tuberculosis en el niño, ¿vale? Entonces, esto es una aproximación muy interesante y lo que hicieron es un ensayo clínico randomizado, bien reglado, con un tamaño muestral significativo. Fijaros que se trató a 600 niños con 4 meses de tratamiento frente a 600 niños con 6 meses de tratamiento. Sería 2 más 4 versus 2 más 2. Y esto, el beneficio teórico sería disminuir toxicidad, como podéis imaginar, y también reducir
la sobrecarga que tiene de 2 meses más de tratar a un niño con la dificultad que requiere esto. Pues los resultados son interesantísimos, como habéis visto, está publicado en el New England, y es muy interesante que, lógicamente, en el África subsahariana hay un tanto por ciento muy importante de niños VIH y se incluyeron, como veis, el 11%, y en los grupos más o menos tenían VIH, ¿vale? Y se incluyeron también, no fueron factores de exclusión, ¿de acuerdo? Y fijaros, los resultados son espectaculares porque demuestran que el tratamiento de 4 meses, frente al tratamiento de 6 meses, tuvo un porcentaje desfavorable a las 72 semanas similar, ¿vale? No hay diferencias estadísticamente significativas, realmente es igual, ¿vale? Y una cosa que intentaron ver era ver si había menos efectos secundarios, tampoco se demostró. Es decir, los efectos secundarios graves, 3 o 4, eran similares, un 8% frente a un 8%, ¿de acuerdo? Con lo cual esto ha hecho que las guías ya españolas de pediatría, las de la Sociedad Española de Pediatría y de la Sociedad de Infectología Pediátrica, establecen que se puede tratar durante 4 meses a un niño que tenga tuberculosis siempre que cumpla los criterios de no grave, que es lo que hemos dicho, lo mismo, que tenga ese tiempo, que tenga entre 3 meses y 16 años, es verdad que no se incluyó neonatos y niños pequeños, con enfermedad no grave, ¿vale? Que sea una cepa sensible o presumiblemente sensible a fármacos de primera línea, y con esto, pues fijaros, ya en 2003 está esta recomendación, ¿vale? Enfermedad tuberculosa no severa en el niño. ¿Qué pasa en el niño con VIH en España? Pues las guías recientes que acabamos de terminar, están en discusión y que ha participado Ton Noguera, Claudia Fortuny, y la ha coordinado Claudia Fortuny con Sara Guillén. Todavía aquí hemos tenido un poco de dudas y hemos mantenido en el niño VIH en España mantener 4 meses al menos de seguimiento, ¿vale? De continuación. Estas son las guías del consenso español, el que participamos Ton y yo y que ha coordinado Claudia, y que os voy a presentar algunos datos más de ella. Una cosa interesantísima es que el tratamiento en el niño ahora es qué le ponemos al niño. E históricamente sabéis que utilizábamos tratamientos de adultos o teníamos que partir los comprimidos de adultos, utilizábamos algunos de los comprimidos y otros teníamos jarabes, pero desde hace varios años la OMS y el grupo de UNICEF desarrolló unos comprimidos pediátricos dispersables excelentes. Son comprimidos que se disuelven en agua y que se han calculado para la dosis estándar del niño, y como veis hay una presentación de rifampicina y isoniazida de perecenamida, ¿de acuerdo? Y un comprimido de tambutol, todo dispersable con sabor a frutas, y luego hay un comprimido de rifampicina e isoniazida. Bueno, pues esto es increíble. Los niños en África han podido tratarse con estos fármacos cuando en España esto era imposible, ¿vale? Y fijaros qué sencillo, el comprimido, que también es mucho más sencillo de transportar que un jarabe, se disuelve en una pequeña cantidad de agua y lo toma el niño, ¿vale? Lo que nos ha pasado durante muchísimos años es que no había estas formulaciones en España, y yo a las niñas que os he enseñado no las pude tratar con estos fármacos. Pero, señores y señoras, tengo que hacer un homenaje. Fijaros, este es el tratamiento que recibieron las 2 hermanas, ¿vale? Tengo que hacer un homenaje al doctor Noguera, que está aquí delante, pero de verdad, ha conseguido, Ton, él solito, convencer a las autoridades españolas y europeas de que tengamos disponible para los niños en España esta combinación de fármacos, ¿vale? Le ha costado 3 o 4 años convencer, porque es una fabricación, sabéis que estos son fármacos de la OMS de bajo precio, que se originalmente desarrollaron para África y se fabrican en la India. Pues ha conseguido de verdad un reconocimiento, porque les cambia la vida a los niños con tuberculosis y con tuberculosis VIH más, que tienen que tomar más fármacos, ¿vale? Disponible en todas sus farmacias. Venga, ¿cuándo tratar? Pues el niño es parecido al adulto. Estamos confiados de que siempre hay que tratar primero la tuberculosis, pero si no está diagnosticado el VIH, trataremos en las 2 semanas siguientes si es una tuberculosis normal. Y en el niño, y esto es más por aprendizaje de adultos, no hay ensayos, pero evidentemente en la presentación meningia tenemos el miedo al iris y entonces tardamos al menos 4 semanas teóricamente en iniciar el tratamiento, ¿vale? Esto es de las guías también que os he comentado. ¿Con qué tratar el VIH? Pues también en niños sabemos que el dolutegravir ahora es el mejor tratamiento antirretroviral para los niños, y entonces hemos estudiado esto.
Fijaros, el ensayo que hicimos dentro de Penta con dolutegravir fue estupendo porque demostramos ya en el año 2021 que el dolutegravir también en niños con VIH es el mejor tratamiento antirretroviral, ¿vale? Pero una cosa muy bonita que aprendimos, y aprendí yo de Dai Gibb, es cómo hacer subestudios dentro del ensayo clínico principal. Hicimos un subestudio de tratar también a los niños que empezaban con tuberculosis, tratarle 2 veces al día con la dosis de dolutegravir estándar, ¿de acuerdo? Y entonces hicimos un estudio de farmacocinética y demostramos en el estudio que la curva de farmacocinética del dolutegravir cuando se da con rifampicina, fijaros, es similar a la curva de dolutegravir cuando se da sin rifampicina, ¿de acuerdo? Entonces demostramos, y ya está publicado por la OMS, que se puede dar tratamiento con dolutegravir a los niños 2 veces al día, la dosis estándar, pero dada 2 veces al día con rifampicina. Quedaba un grupo pequeño, que era un grupo que es el niño de los neonatos, los niños menores de 1 año, no teníamos niños en Odyssey, y entonces aprovechamos el ensayo empírico, le hicimos una cosa muy parecida. En el ensayo empírico demostramos también que el dar 2 veces el dolutegravir a los niños menores de 1 año también tiene una curva de farmacolicinética muy similar. Fijaros, estos son niños menores de 12 meses reclutados en un ensayo que os voy a contar muy brevemente. Y se ve igual, la curva de farmacocinética del dolutegravir es similar cuando se da solo o cuando se da con rifampicina 2 veces al día. ¿De acuerdo? Un minuto, Pablo. Para terminar, ¿y qué es el ensayo de Empirical? Pues este ensayo es un ensayo que estamos haciendo en África con niños con neumonía, no con tuberculosis diagnosticada, porque encontramos que los niños VIH, es un trabajo antiguo, pero muy interesante, de casos fallecidos por neumonía en África, y como veis hay un tanto por ciento muy significativo que acababan siendo diagnosticados en la autopsia de tuberculosis, hasta un 15% de los VIH positivos. Es un tamaño muestral muy pequeño, pero trabajando en África nos dimos cuenta que a lo mejor la neumonía en el niño con VIH tenía que tratarse también. Y hemos hecho un ensayo clínico muy complicado, que no os voy a contar en detalle, en el que además intentamos tratar citomegalovirus, neumonitis por citomegalovirus y tuberculosis, ¿vale? En una randomización con 4 ramas, en la cual a todo niño VIH que debuta con neumonía se le da el tratamiento estándar y se le añade valganciclovir o tratamiento frente a la tuberculosis o los 2. ¿Vale? Acabamos de terminar el ensayo y os presentaremos los datos el año que viene. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Haremos las preguntas después, así que la siguiente ponente es María Velasco, del Hospital de Alcorcón de Madrid, y que nos presentará datos sobre la coinfección VIH, tuberculosis y COVID. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar aquí, me encantan estas jornadas. Además, siempre aprendo mucho. Y el tema que me ha correspondido desfocaliza un poquito la tuberculosis. Luego intentaremos hacer algún guiño a la tuberculosis, pero es COVID y VIH. Y aunque parece que quizá ahora ya está también un poco desactualizado, quizás es un buen momento ahora para reflexionar sobre algunos aspectos de esta correlación, ahora que ha pasado un poquito de tiempo y podemos ver las cosas con más perspectiva. Así que vamos a intentar ver estos temas, lo haremos brevemente. Por un lado vamos a ver varias preguntas de lo que es el impacto clínico de esta interrelación entre el COVID y entre las personas que viven con VIH. Y para terminar haremos un guiño en plan de casi provocación de qué ha supuesto la COVID-19 en los resultados de VIH y tuberculosis. Y como se ha hablado también de datos epidemiológicos de gran calado, pues será un guiño provocador. Vamos a empezar con una pregunta, y es si las personas que tienen VIH tienen mayor probabilidad de ser testadas, de ser cribadas para el SARS-CoV-2, la infección por SARS-CoV-2. Y aquí tenemos, para responder esta pregunta, una cohorte de veteranos americana en la que se siguen personas tanto que tengan VIH como no, y todas tienen las mismas características, entran en la cohorte a la vez, o sea que es una cohorte
que cumple un requisito importante para tener solidez metodológica para responder a esta pregunta. Y como pueden ver, pues los veteranos que tienen VIH a lo largo del tiempo tienen 36% más probabilidad de recibir un test de cribado de COVID que los pacientes que no están infectados. Y aprovechando que el VIH tenemos que cribarlo lo más posible para intentar disminuir esa fracción de pacientes no diagnosticados, pues traigo este trabajo en el que en 5 o 6 urgencias en Estados Unidos, en la primera ola de COVID, se testaron tanto el SARS-CoV-2, el VIH como ambos, y se vio que cuando se testaban ambos había más probabilidad de hacerlo cuando eran más sintomáticos, y este cribado se correlacionó con el diagnóstico de infección aguda. Esto es muy importante porque no tenemos que desaprovechar oportunidad de hacer cribado y diagnóstico de VIH en todas las circunstancias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta: si las personas que tienen VIH y que se han cribado tienen más probabilidad de ser positivas, es decir, de infectarse por el SARS-CoV-2. Y volvemos a la cohorte VAC, se hacían más test de cribado de COVID las personas con VIH, sin embargo, el resultado es muy parecido, la positividad del test es muy parecido en los infectados y en los no infectados. Y este resultado de un odds ratio alrededor de 1 coincidía con la odds ratio que había para COVID en Nueva York, que es donde se hace sobre todo el estudio. O sea que realmente parece que por esta cohorte no tienen más riesgo de tener COVID-19. Hay varios estudios, he elegido este metaanálisis porque concentra varios de ellos. Es un metaanálisis que tiene 32 estudios de 10 países y 3 continentes, 71 millones de casos, 11% son personas con VIH, y aquí pues, se ve que el riesgo de infectarse es igual en las personas con y sin VIH. Esto es importante también porque parte del riesgo de tener COVID-19 que se veía en las personas VIH podía ser por la vulnerabilidad socioeconómica que tienen estas personas. Sabemos que hay diferencias raciales y diferencias tanto en la infección por COVID como en el VIH. La pobreza favorece ambas infecciones, y luego en la infección por VIH el sexo en grupo, el sexo comercial, el uso de drogas va a impactar en el diagnóstico. Esta vulnerabilidad socioeconómica también va a hacer que sea más fácil la infección por VIH. O sea que aquí hay un sesgo porque tenemos varias características que afectan a los dos por igual. Sin embargo, cuando controlamos por estas características, la infección por VIH no significa un riesgo en sí misma para infectarse de SARS-CoV-2. Vamos a la pregunta, yo creo que es la más difícil: si tienen más gravedad clínica las personas que tienen VIH cuando se infectan de SARS-CoV-2. ¿El COVID-19 es más grave en estas personas? Bueno, pues al principio de la pandemia hubo varios estudios. Traigo este que fue la cohorte COVID que se hizo en la SEIM de 10.000 pacientes, 100 casos pareados por edad y sexo con similares características, y se vio que en varias de las características de gravedad no había diferencia entre las personas sin VIH y las personas con VIH. Y en este sentido, al principio de la pandemia se publicaron varios estudios, en el Clinic se hizo otro, en España se hizo, Julia del Amo coordinó una cohorte muy grande en la que se obtuvieron resultados parecidos, pero a medida que ha pasado el tiempo y se ha profundizado en este aspecto, pues vuelvo al trabajo del metaanálisis que he comentado antes. Parece que, aunque de forma marginal y no significativa, pero las personas que tienen VIH sí parece que en este metaanálisis de forma ajustada tienen un mayor riesgo, aunque sea marginal, de tener VIH.
aunque en estos estudios el ajuste que se hace muchas veces, bueno, en este estudio, en este metaanálisis concretamente, el ajuste es por países o continentes de mayores o menores recursos, si los pacientes venían del ámbito ambulatorio de hospitalización y si se habían hospitalizado por mayor o menor gravedad, pero nos falta información de características clínicas de las personas con VIH, CD4, carga viral, etcétera. Y respecto a la mortalidad, este mismo metaanálisis sí que claramente mostró que de forma ajustada por los valores que he comentado antes, tenían un 30% más probabilidad de morir las personas que tenían VIH. Además, se incluyeron el mayor número de estudios de todas las preguntas que responde este metaanálisis. Pero, como he comentado, el ajuste que se hace le faltan algunas características clínicas. Por eso vamos a mirar algún otro trabajo que nos pueda responder esta pregunta. Y esta es una plataforma que lanzó la OMS para que todos los países pudieran participar en una cohorte global de pacientes con COVID-19. 38 países, también es en las primeras olas de la pandemia, más de 300.000 pacientes, algo más de la mitad con cribado de VIH, 8% eran positivos ingresados con COVID-19. Tenemos datos de tratamiento antirretroviral en 60% de estos pacientes, la mayoría estaban con tratamiento antirretroviral. Bien, es verdad que en esta plataforma la mayoría de pacientes que se incluyen son africanos, pero aquí sí que parece de una forma más clara que los pacientes, las personas que tienen VIH, después de ajustar por edad, sexo, gravedad de la infección y otras comorbilidades que se van a asociar a la gravedad en las personas con VIH, igual que en las no VIH, pues haciendo este ajuste, las personas con VIH tuvieron 38% más probabilidad de morir. O sea que parece que el VIH es un factor de riesgo independiente para la mortalidad. Y hemos mirado comorbilidades, gravedad, pero ¿qué pasa con CD4, con tratamiento antirretroviral? ¿Qué pasa con la carga viral? Pues bien, haciendo un subanálisis de este estudio, los pacientes que tenían tratamiento antirretroviral tenían 17% menor mortalidad que aquellos que no recibían TAR. Parece que esto es un resultado bastante lógico. Y también tenían 40% menos ingresos por COVID grave que los pacientes que no tenían tratamiento antirretroviral. Igualmente, aquellos que tenían una carga viral menor de 1.000 copias, que 1.000 copias ya es algo detectable que es un fracaso viral, pero aquellos que tenían una carga viral bajita también tenían 15% menor mortalidad intrahospitalaria y 45% menos ingresos por COVID grave que aquellos que tenían cargas virales más altas. En este trabajo, aunque la mayoría eran africanos, también se evaluó la mortalidad por continente y sí que hay una variabilidad geográfica, siendo África el país donde, después de ajustar por edad, sexo, gravedad y comorbilidades, más riesgo había, y Europa donde donde menos riesgo había de fallecer. Respecto a los CD4 tenemos varios estudios, algunos pequeños al principio de la pandemia, donde se ve que tener una cifra baja de CD4, menos de 200, casi triplica el riesgo de tener un resultado adverso, incluso con cargas virales indetectables. En una cohorte de Estados Unidos más grande es la cifra de menor de 350 la que se asocia a ingreso, ventilación mecánica o muerte, y en este estudio sí que se ve que a mayor viremia hay más probabilidad de tener un peor pronóstico. Y aquí la cohorte PISTIS de aquí de Barcelona, que evalúa a 13.000 personas con VIH, también objetiva que hay peor pronóstico a menor CD4, incluso si la carga viral es detectable, pero no encuentra este peor pronóstico cuando la carga viral es indetectable. Y volvemos al primer trabajo de la cohorte de veteranos, porque metodológicamente es muy sólida para llegar a conclusiones, y en este trabajo las personas con VIH
no tuvieron peor pronóstico ni en hospitalización, ni en ingreso en UCI, intubación, ni muerte respecto a los veteranos que no tenían VIH. O sea que decía que era una pregunta difícil de contestar porque tenemos algunos resultados que todavía son un poquito discordantes. Y hemos hablado mucho de las primeras variantes. ¿Qué hay de las nuevas variantes? Pues tenemos un trabajo que evalúa la probabilidad de las personas con VIH de tener síntomas con la variante Omicron. Y esta es una corte que se hace en China, en Wuhan, y después de ajustar por edad, sexo, el índice de masa corporal, comorbilidades y la presencia de vacunación, pues curiosamente las personas con VIH tenían menos síntomas, la mitad de probabilidad de tener fiebre alta prolongada, y en aquellos que estaban con buen nivel de CD4 y carga viral indetectable, pues tenían menos riesgo de fiebre, cefalea y mialgias, casi un 40% menos. Hemos visto Omicron, vamos a ver si hay algo que nos haga un viaje por todas las variantes que hemos visto, y tenemos este trabajo que se hace en Sudáfrica, un trabajo de vigilancia de hospitalización y mortalidad, 22.000 personas con VIH, 248.000 sin VIH, y vemos que en cada una de las olas la posibilidad, los azules son las personas con VIH y los rojos sin VIH, y esta es la probabilidad, la tasa de mortalidad. Las personas con VIH tienen mayor mortalidad con todas las variantes. Y además en este trabajo se ve que no hay diferencias de mortalidad entre las personas VIH vacunadas y los VIH que no se vacunaron, aunque recordamos que no está hecho en nuestro entorno. Y también la mortalidad hospitalaria fue mayor cuando mayor inmunosupresión había, los que tenían menos de 200 CD4, independiente de la carga viral y de la vacuna. Vamos ahora a responder a la pregunta de si las personas con VIH tienen menor respuesta a la vacuna de COVID, de SARS-CoV-2. Bueno, pues en general es eficaz y segura en personas con VIH, pero sí tenemos datos de que hay, cuando la infección por VIH está muy mal controlada, cargas virales mayores de 500.000 o CD4 menor de 100, hay fallos de seroconversión, como pasa con otras vacunas. También hay datos de que hay menor respuesta a anticuerpos, menor inmunogenicidad, depende de los estudios, con CD4 menor de 500 o de 200, y esto también hay evidencia de que la respuesta inmune, la neutralización, está retrasada 2 meses, aunque los CD4 estén por encima de 200 y la carga viral esté controlada. Y en este sentido, si la respuesta inmune cuando hay menos control del VIH es peor, ¿qué pasa con las infecciones por COVID, las infecciones de brecha? Pues tenemos este trabajo realizado en Estados Unidos que se ve que las personas con VIH tienen más riesgo de tener infecciones de brecha después de la vacunación, concretamente un 28% más riesgo. Y si miramos qué pasa según la carga viral y los CD4, pues vemos que cuando los CD4 son muy bajos, menor de 200, la probabilidad de tener un COVID de brecha después de la vacunación también es mayor que las personas que tienen más de 500 o que los que no están infectados. Y algo similar sucede con la carga viral. Las personas que no tienen la carga viral suprimida tienen mayor probabilidad de COVID de brecha que los que la tienen suprimida o que los que no están infectados por el VIH. Y tenemos datos recientes de esta cohorte alemana en la que estudian en los seroconvertores de VIH cómo es su inmunidad. Y bueno, se puede ver que los anticuerpos anti-N, que nos indican una infección reciente, nos reflejan las distintas olas de COVID, y los anticuerpos anti-S, que al principio tienen una prevalencia
parecida a la población general, a medida que pasa el tiempo, pues llegan en el año 2022 a una prevalencia de casi toda la población VIH con anti-S1 positivo, es decir, con inmunidad. Y esto comparando con las personas que no son VIH, que están los rojos, pues vemos que tienen una prevalencia de positividad muy parecida a la población alemana. Vamos a responder ahora así. Las personas con VIH tienen mayor probabilidad de desarrollar long COVID. La persistencia no la vamos a tratar porque no da tiempo, pero si luego alguien quiere hacer alguna pregunta, estaré encantada de responderla. Vamos a ver si tienen más probabilidad de long COVID. Pues tenemos pocos estudios. Los datos son limitados, los estudios son de 50, 60 pacientes. Hay uno en Estados Unidos que es de 500 pacientes, que es el más grande, y lo que nos dicen es que sí parece que tienen más riesgo, 4 veces más tras ajustar por los días desde la infección COVID, edad, sexo y hospitalización. Más posibilidad de tener algún síntoma correspondiente a long COVID. Y para tener 3 o más síntomas, también casi 3 veces más las personas con VIH después de 4 meses de tener el COVID. Y además, las personas con VIH, más probabilidad de tener síntomas neurocognitivos. En otro trabajo, a 12 meses, la probabilidad sigue siendo mayor, casi el doble. Y también hay algún estudio que nos habla de que estas personas tienen disminución de los CD8 de memoria anti-SARS-CoV-2 y esto podría ser uno de los motivos de esta mayor probabilidad, aunque si miramos las causas de long COVID, las que se evalúan en la población general, como traslocación de la microbiota, aumento de la susceptibilidad vascular, bueno, también aparecen en personas con VIH. Pero si se fijan, aquí hay varias características que son exclusivas de las personas que tienen VIH, como la actividad del virus, cuando las personas con VIH están virémicas o tienen bajos CD4, el COVID-19 puede ser más severo, la disfunción inmune del VIH, la inflamación crónica también del VIH, también la posibilidad de que el aclaramiento del SARS-CoV-2 sea menor, sea persistente, y también la prevalencia de otras coinfecciones. Todo ello ha llevado a pensar si el VIH podría ser un factor de riesgo por sí mismo para presentar long COVID. Y ya vamos a hacer... Un minuto, María. Sí, justo para terminar, la última pregunta, que como decía es más un guiño y una provocación que un resultado per se. ¿Qué impacto ha tenido la COVID-19 en los resultados de VIH y tuberculosis? Ya todos sabemos que COVID-19 supuso menor cribado, retrasos, etcétera, tanto en VIH como en tuberculosis. Y si vemos el informe de la OMS del año 2023, pues vemos cómo el año 2020 pues sí supone una diferencia en todos los casos VIH y también en los incidentes en las que se revierte un poquito esa tendencia descendente. Pero, sin embargo, en los VIH, así como en estos aumenta, parece que en los VIH continúa descendiendo. Y, de hecho, la proporción de VIH entre los casos incidentes de tuberculosis pues no ha parado de descender, incluso cuando hemos tenido el impacto de la pandemia. Ya estamos ahora mismo en un 6%. Esto podemos hacer una hipótesis de que puede ser quizá estos pacientes, al estar en seguimiento, al tener cierta vinculación con el sistema sanitario, están más seguidos y están más controlados. Bueno, aquí esto es una hipótesis, pero podríamos lanzar muchas otras. Y esto es datos mundiales. Vamos a ver un poquito más local, un estudio del CMVD en España del 16 al 21, esto se queda un poquito corto, en el que se analizan ingresos por tuberculosis, viendo el impacto de la infección por VIH.
hay 28.000 ingresos por tuberculosis con diagnóstico principal, de los cuales eran en personas con VIH 12.000. Este es el mapa de la distribución de la frecuencia de estos ingresos por tuberculosis. También los ingresos pueden tener distintos motivos en muchos sitios, no siempre indican la gravedad. Y vemos que las comunidades que tienen una mayor proporción de estos ingresos. Y si vemos la evolución en el tiempo, hay un descenso de ingresos durante la pandemia de los ingresos de tuberculosis, que luego se recupera. Y si hacemos un juego de cuál de estos son VIH, pues vemos que en España también los pacientes con tuberculosis por VIH han empezado a ingresar menos que los pacientes que no tienen VIH. Y para concluir, la probabilidad de diagnóstico de COVID-19 en personas con VIH es igual a los que no tienen esta infección. Probablemente hay mayor gravedad clínica y mortalidad en COVID-19 en personas con VIH, aunque esto tiene muchos sesgos y habrá que seguir trabajando en este indicador. La respuesta a la vacuna SARS-CoV-2, cuando hay infección por VIH mal controlada, es peor. Así que es importante que sigamos vacunando a nuestros pacientes. Hay mayor probabilidad de long COVID en personas con VIH, aunque nos faltan estudios. Y la infección tuberculosa en personas con VIH ha continuado el descenso a pesar de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, María. Pues damos paso ahora a Miguel Torralba, del Servicio de Medicina Interna de Guadalajara, que nos hablará sobre la actualización del tratamiento de la tuberculosis y tratamiento antirretroviral. Muy bien, pues buenos días a todos. Es un placer estar aquí en Barcelona con todos ustedes. Y bueno, vamos a trabajar este tema, la actualización de la tuberculosis, que muchos de ustedes saben igual o mejor que yo, pero quizá un poco focalizándolo en lo que es el tratamiento antirretroviral, ¿no? Bueno, estos son mis conflictos de intereses, que tengo muchos respecto al VIH, pero ninguno respecto a la tuberculosis. Y un poquito lo que quería comentar es este índice, ¿no? En un poquito nuestra experiencia, luego lo que es la infección tuberculosa latente, cuándo tratar, con qué tratar, cuáles son las interacciones medicamentosas, que es quizá lo más complicado de esta interacción entre tuberculosis y VIH, el síndrome de reconstitución inmunológica y luego una sorpresa, para que estéis atentos hasta el final. Bien, nuestra humilde experiencia. Yo trabajo en el Hospital Universitario de Guadalajara, un pequeño hospital, y vamos a ver un poquito qué se cuece en Guadalajara en cuanto a la tuberculosis. Esta experiencia la publicamos en Medicina Clínica en el 2017. Analizamos 261 pacientes y ahora hemos hecho una revisión en un trabajo fin de máster y tenemos ahora 337 pacientes con una evolución de hasta 19 años. O sea, que son pocos pacientes seguidos durante muchos, diagnosticados durante muchos años, ¿no? Este es el trabajo fin de máster. Y aquí un poco para que vean un poco pues el número de casos de tuberculosis en función de los años. Entonces vemos sí que va habiendo realmente un poquito de descenso, ¿no? Quizá aquí el COVID hay bajota, pero bueno, sí realmente tenemos pocas tuberculosis. Diagnosticamos que empieza a ser una rareza diagnosticar una tuberculosis, al menos en nuestro hospital. Tienen ahí 337 tuberculosis, una mediana de 39 años y menos de un 5% de éxito. La mayoría son hombres. La mayoría son españoles, aunque proporcionalmente, respecto a lo que es la población española, hay más tuberculosis en extranjeros que en españoles. Y aquí esto está mal, esto es un 10,6%. El 10,6% de nuestros pacientes con tuberculosis tuvieron también VIH. En cuanto a los países, pues la mayoría en nuestra área pues son rumanos, de Marruecos, también de Perú. Empieza a haber una población muy importante nigeriana en nuestra área, que también estamos viendo algunas tuberculosis en estos pacientes. Y luego, esto es importante porque la tuberculosis la atienden en nuestro hospital o bien internistas o bien neumólogos. Es lo más frecuente, a veces también pediatras, pero vamos, lo más normal es que diagnostiquen o las traten o las sigan o estén ingresados a cargo de estos dos servicios.
Estas son las localizaciones extrapulmonares, la mayoría son pulmonares, pero también hay bastante extrapulmonar y el 32% cavitada. Dentro de las extrapulmonares, la más frecuente es la afectación pleural. Luego, en cuanto a la duración, esto es realmente 6 meses, esto es 9 meses y esto es 12 meses. En los pacientes VIH se prolonga más el tiempo del tratamiento que en los pacientes no VIH en nuestra SEE. Y luego esto fue un poco analizar un poquito cuáles son las diferencias, ¿no? Entre la tuberculosis en VIH frente a VIH. Y como veis aquí, pues es más frecuente el sexo masculino en los VIHs, más prevalencia de infección por hepatitis C, más tuberculosis pulmonar en los no VIH, más cavitada en los no VIH, más extrapulmonar en el paciente VIH y también, por supuesto, muchas más reacciones paradójicas en el paciente VIH que en el no VIH. Y luego estas son algunas sensibilidades que no fueron estadísticamente significativas, aunque sí hay una tendencia a que haya alguna resistencia más en paciente VIH. Lo bueno es que si eres VIH no te mueres. En nuestro hospital, si eres VIH, al menos no te mueres. Bien, y luego una cosa que sí me parece muy importante y es algo, seguramente que hablan muchos neumólogos, aunque esto se ha ido corrigiendo ya, pero si ven aquí 275 pacientes atendidos o bien por medicina interna o por neumología, el 93% de los atendidos en medicina interna se les pedía la serología VIH, pero solo el 60% en neumología. Esto es una cosa que hacemos mucho énfasis, cualquier paciente diagnosticado de tuberculosis por defecto tiene que hacerse la serología VIH. Esto se está corrigiendo en los últimos años, pero no está mal remarcarlo. Bien, en cuanto a la actualización, realmente tenemos muchas guías y guías muy recientes. Tenemos la guía de actualización de tuberculosis, que está vigente, lo que es la tuberculosis del 2018, ya un poco antigua, hay que actualizarla. Tenemos el documento de prevención y tratamiento de infecciones oportunistas del 2021, pero realmente recientemente tenemos ahí de octubre del 23 las guías europeas de SIDA y más recientemente aún las guías americanas de HHS, que realmente este es un documento formidable, buenísimo, toca cualquier aspecto que queréis considerar y realmente pues, es muy, muy importante este documento. Son de mayo del 24. En cuanto a infección tuberculosa latente, muy rápido, a todo paciente con infección por VIH hay que hacerle o bien un PPD o bien un IGRA. ¿Cuál de los dos? Hay discusiones, artículos, metaanálisis, da lo mismo, hacerlo, por lo menos hacerlo, porque hasta el 40% de la gente no se le hace un PPD. Esto es muy importante remarcarlo. Por supuesto, iniciar quimioprofilaxis y contacto estrecho, independientemente de CD4, PPD o IGRA. Afortunadamente, el riesgo de progresión a enfermedad tuberculosa se reduce tanto con el TAR como con la profilaxis. ¿Con qué hacer la profilaxis? Pues mirad, esto lo dicen todas las guías, hay 3 regímenes de 3 meses, esto es muy interesante, pero están con rifapentina, que realmente no disponemos en España de la rifapentina, no está aprobado por la EMEA, con lo cual esto es un toma y daca, la rifapentina, lo dicen todas las guías. Creo que en el 2019 hubo una editorial del doctor Milet y de Miró, aquí en enfermedades emergentes, diciendo que por favor que se implementara, pero seguimos sin la rifampicina, con lo cual realmente no se puede utilizar. La asociación de rifampicina y isoniazida, sí, 3 meses, es una opción, aunque en el paciente VIH tiene sus problemas. La clásica de la isoniazida, con la piridosina. Los 4 meses de rifampicina. Este superestudio publicado en New England, ¿no?, de un solo mes con isoniazida y rifapentina a dosis altas, B1 solamente si están en el caso de Favident, pero seguimos sin tener rifapentina y también embarazadas pues aconseja esta pauta. Realmente, ¿qué hacemos la mayoría? Pues seguimos utilizando en el paciente VIH la isoniazida durante 6 meses, por el tema de las interacciones, que es más sencillo tratarlo durante 6 meses. ¿Cuándo tratar? Pues sigue habiendo polémica, aunque no lo creáis. Si son pacientes naïf o TAR, por supuesto, no posponer el tratamiento antirretroviral hasta finalizar el tratamiento de la tuberculosis. Eso está claramente desde el estudio SAPI de New England. Las guías de GESIDA, de infecciones oportunistas, recomiendan empezar el TAR independientemente de la cifra de CD4 en las 2 primeras semanas, una vez comprobada la tolerancia al tratamiento tuberculostático. Esto en las guías, bueno, por supuesto, si son menos de 50 CD4 hay que tratar ya, o sea, en las 2 primeras semanas empezar el tratamiento, porque eso disminuye la mortalidad.
Pero si hay más de 50, sigue habiendo discusión en las guías sobre cuándo tratar. Por ejemplo, las americanas, las DHHS, pues recomiendan tratar entre 2 y 8 semanas, o las de GESIDA del 2018 igual, ¿no? En base al estudio SAPI. Si tienes menos de 100 CD4, para prevenir el síndrome de reconstrucción inmunológica hay que añadir corticoides, 40 miligramos las 2 primeras semanas, 20 miligramos las 2 semanas siguientes. En caso de meningitis tuberculosa se recomienda demorar el inicio al menos 4 semanas, es la recomendación general, aunque las americanas también hay controversia, más de 2 semanas, algunos más de 8 semanas. Y también se recomienda añadir corticoides. Ya se ha quitado la recomendación de añadir corticoides a la tuberculosis pericárdica en estas últimas guías. Si ya el paciente está en tratamiento antirretroviral, iniciar tratamiento antituberculoso valorando las interacciones en función del TAR que tenga. ¿Con qué tratar? Bueno, esto realmente lo sabéis vosotros y simplemente por recordar. Iniciar tratamiento antituberculoso empírico si VIH con sospecha clínica y radiológica, vale, pero lo que no hay que hacer es tratar a pacientes, sobre todo en África subsahariana, a pacientes muy malitos, que son VIH, que creemos que pueden tener cualquier cosa, empezar tratamiento empíricamente, no, eso no hay que hacerlo. Solamente si la sospecha clínica es alta y se han hecho todos los esfuerzos diagnósticos para intentar demostrar la tuberculosis. Si es posible, siempre tratamiento observado. Tratamiento sensible, hay varias pautas, la clásica de 6 meses, si se demuestra sensibilidad al etambutol se puede retirar, prolongar hasta 9 meses en función de si hay cavitación, si hay cultivos positivos, no, las 8 semanas, o diseminación extrapulmonar. Los pacientes en tratamiento con efavirenz y sin localización extrapulmonar se puede iniciar esta pauta de 4 meses, que lo dicen todas las guías, aunque nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos la rifapentina. Esta pauta de 8 semanas con estos 4 fármacos y luego se pasa a 3 fármacos otras 9 semanas, una pauta de 4 meses. Realmente lo que hacemos, yo creo que todos es esta pauta, seguimos con esta pauta y seguiremos hasta no esté la rifapentina. En caso de tuberculosis resistente, ya las cosas se van complicando. Tratamiento empírico con sospecha de resistencias a rifampicinas, cuando todavía no sabemos los cultivos, pues se empieza con estos 4 fármacos, bien linezolid, amicacina. Si es solo resistencia isoniazida, lo que hacemos es dar moxifloxacino, rifa, etambutol y percitinamida 6 meses, los 4 fármacos. En caso de resistencias a rifampicina, que es el meollo, el complicado, pues hay esta nueva pauta, que esto sí que es una novedad en el tratamiento de la tuberculosis resistente, que es la pauta de 6 meses, increíble, ¿no? Pacientes multiresistentes o con resistencias a rifampicinas de pretomanid, linezolid, moxifloxacino y la bedaquilina, 2 semanas, y luego se utiliza la bedaquilina 24 semanas más. Si hay resistencias a fluoroquinolonas, se suspende el moxifloxacino. Y en caso de que, en función de las sensibilidades, pues aquí hay que consultar expertos, tratar muy prolongadamente y en función de la clasificación, ¿no? A, B, C, D, 1, D2, D3, utilizar las estrategias con al menos 5 fármacos. Interacciones, esto es el meollo, esto es muy complicado, sobre todo si no estáis acostumbrados al tratamiento antirretroviral. Lo he intentado simplificar, aunque está en todas las tablas, está en Liverpool, se puede consultar y no hay ningún problema, ¿no? Isoniazida no tenemos ningún problema de interacciones, rifampicina sí que hay muchas interacciones, análogo se puede utilizar cualquiera, el TAF mejor no utilizarlo, hay estudios in vitro que las dosis de TAF bajan, aunque intracelularmente suben, pero la FDA no recomienda el uso de TAF en tuberculosis. Efavirenz se puede utilizar a dosis estándar de 600, raltegravir y dolutegravir a doble dosis, ibalizumab, T20, lenfluvirtide se puede utilizar y luego ya los que no se pueden utilizar. Os recuerdo que el Biktarvy no se puede utilizar, Caborilpi, Long-acting no se puede utilizar, hay que añadir otros fármacos, IPES no se debe utilizar, lenacapavir no se puede utilizar, la rifampicina es un inductor y se carga el lenacapavir, y el fostensavir tampoco. En cuanto a las rifamicinas, en cuanto a la rifabutina, un poquito mejor, se pueden utilizar estos fármacos, en especial la doravirina y ripivina, aumentando la dosis, pero es muy complicado, porque una vez que metemos rifabutina ya son muchos comprimidos, dificulta la adherencia, si es posible mejor no utilizar la rifabutina. Ahí podemos utilizar los IPs y no se puede utilizar pues, con Biktarvy o Caborilpi. Lenacapavir tampoco se puede utilizar rifabutina. Y luego tenemos aquí la rifapentina, que tampoco la utilizamos, pero sí se puede utilizar solo con efavirenz, no se puede utilizar con otro régimen terapéutico. Hay algunas estrategias en profilaxis, cuando se da un comprimido de dolutegravir, pero necesitamos más datos en VIH.
La piracinamida no hay problema, el etambutol no hay problema, moxifloxacino no hay problema. ¿Y qué pasa con los nuevos antituberculosos, ¿no? El pretomaniz, pues mirad, se puede utilizar con los inhibidores de la integrasa y si hay alguna duda o alguna resistencia se puede utilizar con un IP potenciado. La bedaquiina se puede utilizar con más alegría, se puede utilizar los inhibidores de la integrasa. El de la maniz también se puede utilizar con inhibidores de la integrasa. Y en resumen, si tienes una TBC sensible en un paciente VIH, pues lo ideal es tratar con esta dosis, o esta pauta, Truvada más dolutegravir a doble dosis. Si tienes una TBC resistente, pero que pues puedes utilizar para el VIH esta pauta, aquí he puesto una o dos dosis en función si tiene o no rifampicina. Si tienes un VIH sensible, pues no pasa nada, ponemos esta pauta estándar, que lo ponemos a todos, con tuberculosis me refiero, pero si tienes un VIH resistente a los fármacos antirretrovirales, pues ahí es muy complicado y hay que buscar, sentarse, hacer una sesión clínica, meditar claramente cuál es la mejor estrategia para poner a este tipo de pacientes. Reconstrucción, nada, dos frases. Para evitar el síndrome de reconstrucción inmunológica, pacientes, sobre todo VIH, que con muy poquitos CD4 tienen mucha probabilidad de hacer una reconstrucción inmunológica, a veces grave, tuberculosis miliares, afectación meningia. Entonces, se recomienda dar eso, 40 miligramos 2 semanas y luego 20 miligramos 2 semanas. Cuando estás con el tratamiento antirretroviral y los tuberculostáticos, esto es útil y disminuye la aparición de síndrome de reconstrucción inmunológica. ¿Qué pasa si no lo has hecho y tú le pones un tratamiento y aparece un síndrome de reconstrucción inmunológica? Pues se intenta tratar sintomáticamente con AINES, que no mejora, que va peor, que va mal. Se puede iniciar una dosis de prednisona, dosis de 1,5 o 1 en función de si está o no con rifampicina. Y ya nada, la sorpresa, nada, es una tontería, ¿no? Es simplemente, no sé si conocéis este artículo, pequeñísimo artículo de unos chinos, no sé si son chinos o taiwaneses, la verdad es que no, me cuesta distinguirlos fisionómicamente, ¿no? Y me cuesta distinguirlos, ¿no? No recuerdo ahora mismo si eran chinos o taiwaneses, pero bueno, es un sencillo, una muy breve comunicación de 21 pacientes con tuberculosis y a los que se les pone dolutegravir con lamivudina. Son 2 fármacos para el VIH. Esto no está aconsejado, no lo recomendamos y espero que no salgáis de aquí diciendo, pues se puede hacer lo que han hecho los chinos. Pero para que sepáis que a veces pues, los fármacos como dolutegravir son súper potentes y cuesta mucho que el paciente fracase, ¿no? Y eso es una alegría, ¿no? Aquí se recogieron 21 pacientes con, estas son las edades, sexos. Veis que de alguna forma tienen altísimas copias, cargas virales muy altas, CD4 por los suelos, o sea, gente que se estaba y con una tuberculosis. O sea, que esto es casi gente que tenía una gran probabilidad de morirse por esto. De hecho, a veces había incluso otras infecciones, o sea, estos son pacientes con SIDA directamente y pues a esta gente, por razones económicas, por razones de dificultad, les ponen 3 TC y dolutegravir, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que los 21 pacientes acaban su tratamiento de 24 meses, todos acaban con carga viral indetectable, salvo uno con 64 copias que se le cambió a Efavirenz y los pacientes fueron fenomenal. Esto no significa que haya que hacer esto, pero simplemente decir que de alguna forma yo creo que el dolutegravir nos da y nos ha dado y nos va a dar pues, mucha tranquilidad a la hora de tratar a los pacientes VIH con tuberculosis. Y creo que esta era mi última diapositiva y nada más. Muchas gracias, Miguel. Te has ceñido a los 20 minutos. Muy bien. Y la última ponente es Ruth Moro, gestora de proyectos de los CDC, y que nos hablará de tuberculosis y VIH en Puerto Rico. Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, ¿puedo continuar? Buenos días. Ahora. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me sí, escuchan? perfecto. Muy bien, ok. Muy buenos días con todos. Primeramente quisiera agradecer al comité organizador
por la invitación a esta importante conferencia de tuberculosis. El tema de mi presentación es tuberculosis y el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, en Puerto Rico. Mil disculpas por mi pronunciación al referirme como VIH, lo que corresponde a vuestra pronunciación como VIH. El contenido de mi presentación incluye datos demográficos de Puerto Rico, epidemiología de la tuberculosis, epidemiología del VIH, coinfección VIH-tuberculosis y una descripción de los actuales programas de prevención para el control del VIH y tuberculosis en Puerto Rico. Iniciamos entonces los datos demográficos. Como saben, Puerto Rico es una isla del Caribe. Su nombre oficial es Estado Libre Asociado de Puerto Rico y es considerado un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Su capital es San Juan, la cual se encuentra en el litoral norte de la isla. Y administrativamente, Puerto Rico está dividida en 78 municipalidades, incluyendo las municipalidades de las islas Vieques y Culebra. Desde 1917, los puertorriqueños son considerados ciudadanos americanos con libertad de trasladarse e incluso reubicarse en los Estados Unidos si así lo desean. El siguiente gráfico muestra el cambio poblacional ocurrido en Puerto Rico desde 1960. Así podemos ver que la población se incrementó hasta llegar a un máximo de 3.8 millones en el año 2000 y luego inició un descenso a 3.7 millones en el año 2010 y luego un descenso aún más marcado en la década del 2010 al 2020 con una disminución de 3.7 a 3.2 millones de habitantes. Esto representa una disminución de más o menos el 12% de la población, lo cual corresponde a más o menos 440,000 habitantes, que son los que han emigrado de la isla en los últimos 10 años. Entre las causas está la disminución de la tasa de natalidad, la cual ha contribuido a este descenso, pero la principal razón es la migración de salida de los ciudadanos, entre ellos profesionales, a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades y salarios, especialmente luego de desastres naturales. Esta salida incluye muchas personas jóvenes, lo cual ha traído también como consecuencia un incremento de la población de personas de edad avanzada. Puerto Rico está dividido en 8 regiones de salud, como pueden ver en este mapa. El escudo o la insignia que ven ustedes es donde están localizadas las clínicas del Departamento de Salud, que en total son 8 clínicas, una por cada región de salud. Continuamos luego con epidemiología de la tuberculosis en Puerto Rico. Empezaré haciendo una breve descripción de la historia del control de la tuberculosis en Puerto Rico. Alrededor de 1920-1922 se realizó la primera encuesta de tuberculosis en la isla usando datos de diferentes fuentes de información y archivos, en la cual, con todo lo cual, ¿no? El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos concluyó que existía un subregistro considerable de los casos de tuberculosis, por lo que en 1924 se estableció la primera oficina de tuberculosis del Departamento de Salud de Puerto Rico. Luego ya en 1932 se incluye por primera vez los datos estadísticos de mortalidad por tuberculosis en Puerto Rico en los registros anuales de los Estados Unidos. Teniendo ya un mejor registro, se llegó a reportar una alta tasa de mortalidad debido a tuberculosis, por lo cual se incrementaron las encuestas, ¿no?, de diagnóstico, incluyendo la prueba de tuberculina y la radiografía de tórax. En base a estas encuestas, se lograron identificar los grupos de población más afectados por tuberculosis y se procede a la construcción de 20 centros especializados, ¿no?, a la vez que se impulsan los proyectos de salud a través del estudio de la salud primaria y por parte del gobierno, ¿no? Estos esfuerzos se vieron luego reforzados por la introducción de los medicamentos antituberculosos, los cuales se prescribían sin costo alguno para el paciente. Luego ya, como podemos ver, en 1953 se establece el Sistema Nacional de Vigilancia de Tuberculosis a cargo de la CDC,
La figura que vemos en la diapositiva nos muestra el primer sanatorio de tuberculosis construido en la ciudad de Ponce. El siguiente gráfico nos muestra la disminución de la tasa de mortalidad por tuberculosis en Puerto Rico y en Estados Unidos desde 1932. Puerto Rico está representado por la línea gris. Así vemos que esta disminución de la curva, ¿no?, va de 333 muertes por 100.000 habitantes en 1933, luego disminuye a 128 en 1950 y luego a 10 muertes por 10.000 habitantes en 1970. Vemos también cómo la introducción de los primeros medicamentos antituberculosos en 1950 juegan un papel importante en el descenso de la curva de mortalidad. Sucede que a fines de los años 70, ¿no?, y comienzo de los años 80 hubo mucho entusiasmo al ver una clara disminución de los casos y de la mortalidad de tuberculosis, de manera que los fondos para el control de tuberculosis se acortaron y varias clínicas especializadas se cerraron. Desafortunadamente, poco tiempo después se empezó a observar un incremento de los casos de tuberculosis, los que coincidían con la identificación de los primeros casos de SIDA en la isla, ¿no? Y por consiguiente, un aumento de los casos de coinfección de VIH y tuberculosis. Por todo lo cual se retomaron las estrategias, ¿no?, y se reforzaron nuevamente los programas de control de tuberculosis con un incremento de los fondos a nivel nacional. Esto no solo ocurrió en Puerto Rico, pero ocurrió a nivel de Estados Unidos también. Los siguientes gráficos nos muestran reportes de incidencia de tuberculosis en Puerto Rico comparado en Estados Unidos. El gráfico de la izquierda nos reporta los datos de incidencia desde 1955 hasta el año 2015. En este gráfico, Puerto Rico, que está representado por la línea gris, va desde una incidencia de más de 100 casos por 100.000 habitantes en 1955 a menos de 10 casos por 100.000 habitantes en el año 2015, incluso con una incidencia, como pueden ver, ¿no?, menos que en Estados Unidos, y continúa así hasta el reporte del año 2020, como podemos ver en el gráfico siguiente, en el gráfico de la derecha, donde Puerto Rico está representado por la línea naranja. Esta es una clara caída, ¿no?, de la incidencia de tuberculosis a través de los años en Puerto Rico. La siguiente diapositiva nos muestra una correlación entre el número de casos nuevos de tuberculosis correspondientes a la curva de incidencia reportados en el gráfico. Así podemos ver que en el año 2000 se diagnosticaron 174 casos nuevos correspondientes a una incidencia de 4.6 casos por 100.000 habitantes. Como ven, la curva disminuye hasta que en el año 2022 se diagnosticaron solo 22 casos con una incidencia de 0.7 casos por 100.000 habitantes. Bueno, es así que según la Organización Mundial de la Salud, Puerto Rico es considerado un territorio de baja incidencia de tuberculosis con posible eliminación en el año 2035. Continuamos ahora con epidemiología del VIH en Puerto Rico. Al tocar este tema, es importante hablar un poquito acerca de la dinámica del VIH en el Caribe. El Caribe, como sabemos, es una región multiétnica con una diversidad de culturas, las cuales han recibido una fuerte influencia del África, de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, entre otros países. Además, los países del Caribe, como sabemos, siempre han sido una atracción turística, trayendo consigo el pasaje de muchos visitantes. Esta dinámica de migración a inicios de la epidemia del VIH trajo como consecuencia que algunos países de esta región resulten con las tasas más altas de infección de VIH, incluso más altas que Estados Unidos. Así, por ejemplo, en 1988, la tasa de SIDA en Puerto Rico era de 35 casos por 100.000 habitantes, comparados a los Estados Unidos con 9.5. El siguiente gráfico ilustra el modo de transmisión del VIH en Puerto Rico desde el inicio de la epidemia en 1980.
Como sabemos, cuando se inició la epidemia, la mayoría de las infecciones de VIH en Estados Unidos y en otras partes del mundo ocurría mayormente entre personas por contacto homosexual. Sin embargo, en Puerto Rico, a inicios de la epidemia, la mayor tasa de infecciones ocurría entre personas usuarias de drogas inyectables, representado aquí por la línea morada. Esta es una característica epidemiológica muy diferente a lo que ocurría en otras partes del mundo en esos momentos. Luego, como ven, este modo de transmisión va disminuyendo, la curva va cambiando, y es así que más o menos a partir del año 2002, el mayor número de casos de VIH se empiezan a reportar entre contactos heterosexuales, representado aquí por la línea azul celeste, y a partir del año 2013, el mayor número de casos se empieza a observar mayormente entre contactos homosexuales, que está aquí en línea amarilla. Estos gráficos nos comparan los estimados de incidencia y prevalencia de VIH entre Puerto Rico y Estados Unidos entre los años 2010 al 2022. Así vemos en el gráfico de incidencia como en el año 2010, Puerto Rico, que está representado por la línea verde, tiene una incidencia de 23 casos de VIH por 100.000 habitantes, pero luego esta curva va disminuyendo hasta reportarse un estimado de 7.8 casos por 100.000 habitantes en el año 2022, que incluso viene a ser una incidencia menor que la reportada en Estados Unidos, que tenía en ese momento 11 casos por 100.000 habitantes. Por otro lado, vemos en el gráfico de prevalencia, vemos como la curva en Puerto Rico, que también está representada en verde, se mantiene constantemente por encima de la curva nacional en el periodo 2010 a 2022. Esta tabla nos muestra el número de casos de VIH diagnosticados en Puerto Rico por año. Así vemos que en el año 2008 se diagnosticaron 920 casos con una tasa de 28 casos por 100.000 habitantes. Estos números, como vemos, fueron disminuyendo gradualmente, y así vemos que en el año 2022 se diagnosticaron 365 casos con una tasa de 12.6 casos por 100.000 habitantes, siendo el grupo de edad más afectado aquellos entre 25 a 34 años de edad, que correspondía más o menos al 35% de los casos. El siguiente gráfico nos muestra los datos acumulados en Puerto Rico. Ahí vemos que desde que se inició la epidemia hasta el año 2023, ¿no? En este periodo se han reportado en la isla un total de 51.655 casos de VIH y cerca de 31.000 defunciones. Y en diciembre del año 2022 se reportaron 16.568 personas con diagnóstico de VIH residiendo en la isla, en Puerto Rico. En esta diapositiva, el mapa de la izquierda nos muestra la prevalencia de VIH en Estados Unidos en el año 2022. Así vemos que los estados más impactados con alta prevalencia de VIH son los estados del sur de Estados Unidos, los cuales acontecen con cerca del 49% del total de casos nuevos de VIH identificados en la isla. Además, para mencionar que a pesar que la incidencia de VIH en Puerto Rico está disminuyendo, Puerto Rico es aún identificado como una de las 10 jurisdicciones de Estados Unidos con las tasas más altas de infección de VIH. Continuamos ahora con coinfección VIH tuberculosis en Puerto Rico. El siguiente gráfico muestra el número de casos de tuberculosis identificados por año desde 1986, representados por las barras color azul, y el número de casos de VIH identificados entre las personas con tuberculosis, que vienen a ser los casos de coinfección, representados por las barras en rojo. Así vemos una disminución de ambas curvas a través de los años, lo cual se hace más evidente más o menos a partir del año 2000. En total, durante el periodo de 1986 a 2023, se diagnosticaron
a 155 casos de VIH entre 5.524 personas con tuberculosis, que viene a ser más o menos el 21%. La curva de porcentaje de coinfección VIH y tuberculosis se puede ver mejor ilustrado en este gráfico, donde vemos que en el año 1994 se alcanzó el mayor porcentaje de coinfección, con un 34%, y luego la curva de coinfección fue disminuyendo paulatinamente hasta llegar a un 5% en el año 2023. Pasaremos ahora a revisar brevemente los acuerdos corporativos de los programas de control de tuberculosis y VIH con fondos federales. Los diferentes estados y territorios de Estados Unidos, incluyendo la jurisdicción de Puerto Rico, reciben fondos federales a través de la CDC para complementar las actividades locales y del estado dirigidas a las actividades de prevención y control de la tuberculosis y el VIH. En estos acuerdos, ambas partes, la jurisdicción y la CDC, trabajan en forma conjunta, asegurando el cumplimiento de los requerimientos de acuerdo en base a los fondos asignados. Por lo general, estos acuerdos se realizan por un periodo de 5 años. Así, para el programa de tuberculosis se tiene el acuerdo PS 2020-01, que finaliza en diciembre de este año, y el nuevo acuerdo, el PS 250003, que empezará en enero del siguiente año, también por un periodo de 5 años. Y también podemos ver aquí las estrategias, ¿no?, que son incluidos y son parte importante de estos acuerdos. Luego podemos ver aquí los acuerdos corporativos dirigidos al control del VIH. El acuerdo PS 240047, que se inició en agosto de este año, es un programa integral que incluye actividades de prevención y vigilancia por parte de los departamentos de salud de los estados. Como parte de este acuerdo, Puerto Rico recibe un promedio de $6.800.000 para cada año para complementar las actividades preventivas del estado local. Por otro lado, los acuerdos PS 21-2102 y PS 22-2203 son fondos federales dirigidos directamente a las bases comunitarias para llevar a cabo actividades de prevención de VIH. El Ending the HIV Epidemic, que es un plan para América, se anunció en el año 2019. Es una iniciativa federal para disminuir el número de casos de VIH en Estados Unidos en un 75% para el año 2025 y un 90% para el año 2030. Esta iniciativa se basa en 4 pilares importantes, que son diagnóstico temprano, tratamiento rápido y efectivo, prevención con el uso de tratamiento profiláctico PrEP, y por último, el último pilar que tenemos, tener una respuesta rápida a posibles brotes de VIH. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y estaré gustosa de responder alguna pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias, Ruth. Invitamos a los ponentes a subir aquí a la mesa con nosotros. Pablo, María y Miguel. Por aludido. Tenemos media horita, o sea que vamos bien. Gracias. Un comentario y una pregunta para Pablo. El comentario: ¿es posible conseguir rifapentina como medicación extranjera en España? Nosotros la hemos utilizado para adolescentes. Son casos puntuales, pero es posible conseguirla. Y para Pablo, ha sido muy tajante con el hecho de que siempre hay que descartar infección o VIH cuando se diagnostica una tuberculosis en niños. Esta es una pregunta a la que no encuentro respuesta, pero la realidad es que en nuestro entorno es una cosa que no hacemos siempre y quería saber tu opinión. Gracias. Gracias, Tom, por la parte que me toca.
Lo primero, lleva razón que con la baja prevalencia en España, lo que hacemos también en Madrid muchas veces es pensar si ha tenido un seguimiento del embarazo, ¿no? Como supongo que hacéis en Barcelona. Sabéis que en España desde hace muchos años se testa bien a la embarazada, si hay un buen seguimiento, entonces pues hay muy poquitos casos. Ocurre más con los niños que vienen fuera, en países que no tienen a lo mejor un programa, no hay un embarazo de seguimiento. Cuidado, ha habido algún caso reciente de niños diagnosticados con 5 o 6 años que han nacido en España. Por ejemplo, sabéis que hay un periodo a veces, tenemos un par de casos a nivel español, es muy infrecuente, de niño que se infecta de VIH en la lactancia materna, ¿vale? Como ocurre en África muchas veces. Con los buenos programas de seguimiento de la embarazada se pueden infectar ahí. Pero es verdad que si es un niño completamente normal puedes plantearte no hacerlo. Pero la recomendación general es sí, pensar siempre en VIH cuando ves un niño con tuberculosis. Simplemente me congratula saber que se puede solicitar, ¿no?, el uso de rifampicina. En realidad, yo lo he comentado alguna vez a farmacia y dice, bueno, es que es complicado y al final nunca lo hacemos, ¿no? Pero bueno, sabiendo que se puede lograr, pues se puede insistir más. Soy Jesús Ospina, Servicio de Epidemiología, Agencia de Salud Pública de Barcelona. Antes que nada, agradecer a la mesa por la transferencia de la información tan interesante y preguntarle a Ruth algo que de entrada me ha sorprendido mucho, porque ya con los datos que ofrecéis a nivel de la tuberculosis ya tenéis cumplidos los objetivos para 1930. Y otra cosa que me sorprende mucho es que cuando daba datos de financiación para el estado de Puerto Rico, que es un estado que no tiene más de 4 millones de personas, hay una financiación enorme si la comparamos con lo que Maite nos comentaba esta mañana a nivel del Estado español en cuanto a financiación. Y esto lógicamente refleja pues, los datos que nos ofreces. Pero no obstante, Ruth, quería preguntarte si, supongo que con toda la financiación que tenéis, hacéis búsqueda activa de casos, o tenéis muy poca tuberculosis pulmonar, o no sé cómo tengáis evaluada si hay subnotificación o no, porque realmente sorprende mucho los datos que nos ofreces y que alegremente sorprenden, ¿no? Sí, muy bueno, gracias por la pregunta. En realidad, este es un trabajo coordinado. Es cierto que hay una buena aportación de los fondos federales, tanto como para el programa de tuberculosis como por el programa de VIH, y todos estos programas trabajan en forma conjunta. También el, el departamento también de STD, ¿no? También recibe fondos federales, y todos estos programas trabajan en forma conjunta. Por ejemplo, en los acuerdos corporativos que son destinados a VIH, también se incluye que se haga screening para STDs y también para tuberculosis. Es poco probable que a estas alturas haya un subregistro. Se hacen búsqueda de casos. Cuando hay casos nuevos, se hace, bueno, hay diagnóstico temprano, y también la adherencia al tratamiento también es bien alta. ¿No? Se continúa el tratamiento por medio de visitas domiciliarias, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, ¿no? Hay un fondo adicional para que se cumpla el tratamiento. Esto, como sabemos, mejora e impide la diseminación de casos nuevos, ¿no? Realmente es un trabajo en conjunto. Normalmente nosotros los que estamos asignados, yo soy la oficial de proyecto asignada a Puerto Rico, tenemos reuniones cada cierto tiempo, ¿no? Donde todos los oficiales de los diferentes agencias federales coordinamos y vemos cuáles son los retos que se están presentando, ¿no? Y tratamos de colaborar todos en forma conjunta. Gracias. Ay, Adrián, ¿no? ¿Querías? Muchas gracias a todos. Yo soy Adrián Sánchez Montalbán, del Hospital Valdebrón de Barcelona, y quería hacer una pregunta a Pablo y otra a Miguel. A Miguel era una pregunta. Has puesto en un momento en las recomendaciones que en pacientes con sospecha de resistencia
rifampicina, dar un tratamiento alternativo, ¿no? Basado en isoniazida, piracinamida. Entonces, esto me ha llamado la atención, ¿no? Primero porque hoy en día tenemos otros tratamientos más efectivos y esto a veces tiene sospecha a una resistencia a rifampicina, puede ir asociada a resistencia a otros fármacos que normalmente están incluidos en la pauta que has comentado. Entonces, esto me ha llamado, bueno, un poco la atención. Y a Pablo, al final casi has explicado este proyecto que tenéis, que la verdad es que me ha parecido muy interesante, pero me ha llamado la atención el tema has comentado la neumonitis por citomegalovirus, ¿no? Que es una complicación, yo me dedico a adultos, en niños no sé, pero es una complicación que la vemos bueno, pues no muy frecuentemente, incluso en pacientes con VIH, era un poco para conocer la justificación sobre el uso de valganciclovir en personas que ingresan por una neumonía adquirida en la comunidad, supongo, con VIH, ¿no? No sé si el proyecto se basaba en esto o los criterios de inclusión exactos, pero me ha llamado la atención. Bueno, ¿me oís, no? Sí. Las recomendaciones de las guías de los DHSS recomiendan que pacientes que tienen resistencias diferentes, ¿no? Isoniazida, sospecha, rifampicina, resistencia a rifampicina. Claro, el tratamiento en principio debe estar guiado, si es posible, por el antibiograma, ¿no? Pero en general lo que se recomienda actualmente es la pauta esta de 6 meses, 6 meses y medio, de pretomanid, linezolid, moxifloxacino y bedaquilina. Si hay resistencias a moxifloxacino no se administra esto, pero eso serían 6 meses, que es una absoluta novedad respecto a las pautas de 18 meses, 24 meses que se utilizaban hasta ahora con al menos 5 fármacos sensibles. Entonces, es lo que dicen las recomendaciones actuales. Gracias por la pregunta, porque es hablar de mi libro. Este es un proyecto, no he querido contaros en detalle, pero ya que me preguntas, este es un proyecto con financiación europea, que es un ensayo clínico llamado Empirical, que lo que intenta abordar es el niño lactante menor de 12 meses que debuta con neumonía grave y es VIH en Uganda, Mozambique, Zimbabue, Zambia y Malawi. Y lo que hacemos es iniciar el tratamiento estándar, lógicamente, y se le randomiza a recibir efectivamente 15 días de valganciclovir oral o tratamiento tuberculostático de primera línea. ¿En qué se basa esto? Y la parte del citomegalovirus es muy interesante que me lo preguntes. Sabéis que el citomegalovirus, para los que trabajáis menos en VIH, es una infección oportunista clásica en el adulto, pero en el niño también. Y el citomegalovirus, sabéis que en el niño, desde hace muchos años sabemos que el 50% de las neumonías por neumocistis clásicas del VIH tenían asociada coinfección por citomegalovirus. Lo que ocurre con el citomegalovirus es que es muy difícil acceder al pulmón y saber cuánta patología hay de cito. Os he enseñado una diapositiva del grupo de Zambia, que son patólogos, y tienen 2 trabajos, uno publicado en el Lancet en 2001, que demuestran que la segunda causa después de neumocistis en el menor de 6 meses es citomegalovirus y la tercera tuberculosis. Y entre 6 meses y 12 meses, un poco menos de citomegalovirus. ¿Qué creemos que pasa? Creemos que con la primoinfección, estando estos lactantes, que son niños con enfermedad muy avanzada, son niños malnutridos, que tienen una mortalidad al ingreso del 25% en los primeros 15 días y luego se muere otro 25% en los 6 meses posteriores, un año posterior. ¿Vale? Estos niños, los que creemos es que ese citomegalovirus puede tener un significado patogénico, como está descrito, y en Europa, lo que pasa es que ya hace muchos años que lo vemos, e incluso en Sudáfrica se pone de manera empírica valganciclovir o ganciclovir intravenoso. ¿Vale? Una cosa muy bonita que no he dicho y que aprovecho para decir es que tenemos otro subestudio de los niños que fallecen en Mozambique y estamos haciendo autopsias de los niños, autopsias mínimamente invasivas del grupo de Quique Bassat, de aquí de Barcelona, de IES Global, que sabéis que son pioneros en las autopsias mínimamente invasivas sin abrir al niño, cogiendo muestras de distintos tejidos. Hemos reclutado 550 niños, ha fallecido prácticamente un 45% en total de niños, brutal, y ahí tenemos 23
2 autopsias, porque es muy difícil hacer autopsias solamente en 2 sitios, en Zambia y en Mozambique, pero sí que creemos que el citomegalovirus está ahí y tiene efecto patogénico. Entonces, por eso el citomegalovirus lo estamos tratando. La tuberculosis es diferente, porque el cito creemos que es muy en los primeros meses de vida. La tuberculosis, lógicamente, es posterior, pero en Empirical, en este ensayo, solo hemos reclutado niños menores de 1 año, ¿vale? Precisamente centrado en el cito. Se cerró el ensayo en enero de este año y en enero de 2025 se termina el seguimiento de 1 año. Y con eso diremos si tiene eficacia valganciclovir más o menos tratamiento tuberculostático. Os lo contaremos el año que viene. Gracias. Otra pregunta para Pablo. Me ha sorprendido mucho, bueno, o quizás no, el tema del Fujilam en HIV negativo, ¿no? Tiene una sensibilidad muy alta. Entonces, quizás nos tenemos que plantear, ¿no?, incorporarlo en nuestro arsenal también. Sí, no solo, mira, hemos tenido un residente hace 4 meses y dice, no solo el Fujilam, no tienen Fujilam ahora, no está disponible, pero tienen Tivilam, el Alere. Y entonces en Zambia lo están utilizando en niños con neumonía grave, con malnutridos, y sí que hay datos con tanto malnutridos como VIH graves. El problema del Tivilam, empezando por Alere, es que a veces no sabemos la positividad que significa. Sabéis que hay falsos positivos, sobre todo se piensa por micobacterias no tuberculosas, ¿no?, que contaminen. Entonces tiene un poco de riesgo, pero nosotros ahora mismo, cuando los investigadores africanos con los que trabajamos, hay ese debate. Y Fujilam, sin duda, mucha mejor sensibilidad y especificidad. Pero no se produce, hay una discusión muy grande porque parece ser que había lotes que tenían muy buena respuesta y otros que no. Entonces no sabemos muy bien, pero es uno de los temas. Tenemos un proyecto de Unitaid en enfermedad avanzada en adultos y en niños, y es uno de los temas que estamos hablando, cómo intentar, porque Alere es interesante, y recordad, al final la orina es muy fácil de recoger en niños y no tenemos otros métodos diagnósticos. Entonces se plantea para el VIH en enfermedad avanzada, sí, recomendado por OMS, pero en estos países están valorándolo y hay varios trabajos que sí que ven por lo menos de investigación, la utilidad en niños con enfermedad avanzada o con malnutrición, claramente. Mario García de Viedma, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Mi pregunta es para Ruth, un poco en la línea de lo que antes comentábamos, daros la enhorabuena por esas extraordinarias cifras, pero me he quedado con el dato que comentabas de un porcentaje importante de la población migrante, creo que alrededor de 500.000 personas que van a Estados Unidos. Esta población es población de ida y vuelta, me imagino. Y si es así, ¿cómo se están contando estos casos? Casos que pudieran estar siendo diagnosticados en Estados Unidos, pero que correspondan a individuos posiblemente en parte expuestos en el territorio puertorriqueño. ¿Cómo se contabilizan estos casos y la posibilidad de que haya una posible subcontaje por diagnósticos de esta población migrante en Estados Unidos? Bueno, gracias por su pregunta. Sí, como vimos, la disminución de la población en los últimos 10 años ha sido de 440.000, ¿no? 12% de la población. Lo que se ve en el aspecto de migración de población es que cada vez que hay un problema de un desastre natural, ¿no?, se aumentan la emigración, digamos, de la población, ¿no? Como vimos ahí los desastres naturales tales como el huracán de María, Irma en el 2017, ¿no? Luego los temblores, luego COVID. em, eh, los sitios de mayor, digamos, lugares donde migran los pobladores de Puerto Rico son New York y Florida, son los sitios donde más población, ¿no?, se ve, y bueno, también en Pensilvania. Pero también se ve que en estos grupos hay tasas un poquito más altas. O sea, siempre dentro de Estados Unidos los casos de tuberculosis son más reportados en ciertas áreas, ¿no?, como son Texas, California, Florida, y justamente entre la población hispana son los que son estos datos son mayores. Em, Cuando los casos, ¿no?, se
reubican en otros lugares, ya sea de Puerto Rico a los Estados Unidos o de Estados Unidos cuando no se regresan a Puerto Rico, hay una comunicación interna, ¿no? Para el seguimiento de casos, ¿no? Y en eso se trata de tener bastante cuidado, a no ser que vengan de otros países, pero si los datos son dentro de los Estados Unidos, se trata de tener una comunicación para que estos pacientes cumplan el tratamiento, ¿no? Y en eso sí se tiene bastante cuidado. Sí, no sé si esto responde su pregunta. Una pregunta breve para Pablo. Los datos de Expert en heces provienen básicamente de estudios en África y puede estar influenciado ese buen resultado en características propias de estos individuos, quizás mayor demora o mayor carga vacilar en heces, o son extrapolables a la utilidad que podríamos encontrar aquí en Europa. Muy buena pregunta. Mayor número de publicaciones de GeneXpert en heces claramente es porque es en África subsahariana, porque es la prevalencia. Nosotros lo estamos utilizando ahora con nuestros microbiólogos en casos de lactantes, y son casos puntuales, porque tenemos entre 8 y 10 tuberculosis en niños al año en mi hospital, o sea que son muy poquitas. Yo creo que lo que hay que insistir es que, debido a la baja rentabilidad de las muestras respiratorias, yo creo que el complementarlo con heces en nuestro entorno, en un hospital de cierto nivel que esté estudiando una sospecha de tuberculosis, creo que está indicado por ese aumento. Es verdad que se discute que la rentabilidad en el VIH, si tiene una enfermedad diseminada, podría tener más, sobre todo en orina. Yo no sé si en heces, no sé qué te parece a ti, probablemente tampoco varíe mucho el entorno, yo creo. No sé, Ton, yo quiero saber la experiencia de Ton. ¿Estáis utilizando vosotros Expert en heces? Sí, ¿no? Es decir, que es una muestra para los niños es sencillísima. Y además nos aumenta el número de muestras, ¿no? Es verdad que a veces el microbiólogo se enfada y dice, no, pues voy a hacer la cuarta PCR, ¿no? Si hay aquí microbiólogos seguro, pero los niños, los pediatras que somos muy insistentes, entonces sí que insistimos y sí que nos parece fundamental y lo estamos utilizando en la práctica clínica, entonces yo creo que es útil. Y aprovechando este tema, ¿qué experiencia tenéis con el esputo nebulizado en los niños? Porque para nosotros es como, ¿no?, el juego gástrico, y que justo lo hablábamos otro día con la microbióloga, que lo queríamos quitar en la práctica, ¿no? Nosotros en el 12 de octubre desde hace muchísimos años hacemos esputo inducido. El tema es si combinar los dos, por lo mismo. Nosotros hemos hecho varios estudios en España, no sé si lo hicimos a nivel español o a nivel madrileño, ¿no? Yo creo que hicimos un estudio madrileño comparando esputo inducido, son ensayos pequeños, o sea, estudios, ¿no? Y es verdad que el estudio de Heather-Zar da unos resultados espectaculares a favor del esputo inducido, ¿no? Y te decía que con 2 esputos inducidos es como si cogieses 3 jugos gástricos. Para que lo entendáis, coger jugo gástrico a un niño es muy molesto, ¿no? Porque tienes que poner la sonda, ¿no? El niño se pelea contigo. También el esputo inducido al niño pequeño, al lactante, es muy molesto también, porque al final hay que aspirarle bien. Entonces nosotros ahora lo que estamos haciendo prácticamente es coger cuantas más muestras podamos. O sea, a veces repetimos en el niño por la baja rentabilidad, ¿vale? O sea que, pero lo que dice la evidencia es que es así, pero nosotros cuando hicimos el estudio no había mucha diferencia entre jugos gástricos y esputo inducido, ¿vale? Una pregunta a Ruth Moro. Enhorabuena por la presentación. Realmente tenéis muy buenos datos epidemiológicos de VIH y tuberculosis. La situación en tuberculosis es muy buena, de acuerdo con estos datos, pero en el Caribe llama mucho la atención que hay 2 países muy afectados, que serían República Dominicana y Haití, y 2 muy poco afectados, que serían Puerto Rico sobre todo y también Cuba, ¿no? ¿A qué atribuyes estas diferencias? Y por otra parte, a Puerto Rico os llegan inmigrantes procedentes de estas otras islas. Sí, muchas gracias por su pregunta. Sí, en realidad, como sabemos, Haití tiene una de las tasas más altas de tuberculosis, incluso a nivel mundial, ¿no? Y la República Dominicana también tiene una tasa alta. Todo esto comparado a Puerto Rico y a Cuba. Entre los factores que se pueden asociar, digamos, a estas diferencias, podrían ser la infraestructura sanitaria,
políticas de salud pública y también quizá diferencias socioeconómicas, ¿no? Sabemos que en Cuba tiene un sistema de salud universal, ¿no? En donde se tiene bastante énfasis a la salud preventiva y también el acceso a la salud primaria, ¿no? A la atención primaria es bastante elevada, ¿no? Esto conlleva a que haya un diagnóstico temprano, ¿no? Y también un tratamiento oportuno y completo de los pacientes con tuberculosis. Por otro lado, como hemos visto, hemos hecho una revisión en Puerto Rico, se beneficia realmente de los estándares de salud de Estados Unidos, ¿no? Hemos visto cómo hay un ingreso de los fondos federales, ¿no? Y no solamente los fondos, sino es que se llevan estos acuerdos corporativos que básicamente son para complementar el trabajo de los estados, ¿no? De los diferentes estados. Cuba y Puerto Rico, ambos tienen programas de tuberculosis bastante establecidos, ¿no? Muy bien establecidos, con un diagnóstico temprano, con un nivel de adherencia bastante alto al tratamiento, ¿no? Como vimos, ¿no? A través de visitas domiciliarias. También eh, en general, ¿no? Puerto Rico, a pesar que su nivel, digamos, socioeconómico es menor que lo de los Estados Unidos, pero su nivel a nivel de otros países en el Caribe es un tanto mejor. Y al hecho de haber mejor nivel socioeconómico, mayores ingresos, hay mejor nutrición, ¿no? Mejores estándares de vida. Creo que una opinión es de que los países del Caribe, ¿no? Deberían enfocar bastante su atención y sus recursos, ¿no? A implementar los servicios primarios de salud e incrementar el acceso de la población a estos servicios primarios de salud. Reforzar sus políticas de salud pública y también reforzar los programas de VIH, ¿no? Para disminuir los casos de coinfección, tuberculosis, VIH. Gracias. Por ahí había una pregunta. Sí, bueno, era un comentario más sobre el tema del Ginexpert en heces. Soy María Espiao, pediatra de Vall-d'Hebron. Era así, bueno, remarcar también que, claro, en África es frecuente que el diagnóstico se intente hacer a través de Ginexpert, pero no cultivos, ¿no? Serán pocos los lugares en los que se va a hacer un cultivo. Entonces ahí es evidente que tiene todo el sentido tratar de obtener una muestra que es mucho más fácil y menos invasiva para el niño. Pero en nuestro entorno, que sí que vamos a hacer cultivos, creo que no podemos dejar de hacer aspirados gástricos, ¿no? Muestras respiratorias. Y bueno, seguramente nos lo podría explicar algún microbiólogo o microbióloga en la sala, pero si no voy errada, el hacer un cultivo de una muestra de heces es algo mucho más complejo, ¿no? Técnicamente por la parte de contaminación que requiere. Entonces, bueno, por eso pienso que en nuestro entorno no puede ser una de más, como decía Pablo, ¿no? El añadir muestras, pero no lo va a poder sustituir. Sí, ya digo, por esta dificultad de obtener un cultivo a través de una muestra de heces. Sí, por favor, que no se me entienda mal. Es un añadido, como tú dices bien. Hay que intentar coger siempre muestras respiratorias o jugo gástrico, totalmente de acuerdo contigo. Aunque es verdad que nos manejamos con el Ginexpert, pero sigue teniendo sentido en nuestro medio tener cultivo de la muestra respiratoria, sí. Teresa. No, yo hablo. También era relacionado con la charla que ha dado el doctor Rojo. Como ha comentado muy bien la doctora Espiao, nosotros de momento no estamos haciendo el Ginexpert en heces en niños, lo hacemos en el resto de muestras que nos solicitan. Y como muy bien ha dicho María, es que el proceso de decontaminación es complejísimo, para luego el rendimiento que tenemos es muy bajo. Yo también creo, estoy de acuerdo, que los niños son muy paucibacilares también en nuestro medio y necesitas muchas más muestras y de diferentes localizaciones para poder aislarlo en el momento que puedes aislarlo. Añadir las heces, pues a lo mejor en algún caso muy complicado posiblemente sí podría ser útil, pero para usarlo como diagnóstico
rutinario añadir una más con todo el trabajo que eso conlleva y pensando en esa paucibacilar que en África eso no es, porque en los niños, igual que las personas, tienen una cantidad de bacilos tremenda que los niños se lo tragan. No, en África os he mostrado, la rentabilidad es bajísima. En tuberculosis confirmada sigue siendo de un 10-15%. Sí, no, en África también. Pero cada vez más hay procedimientos muy sencillos de hacer GeneXpert en heces. Sí. O sea, que no es tan complicado. No, nosotros lo tenemos. Sí. De hecho, el protocolo recomendado por la OMS. Por eso. Y lo hemos hecho en un estudio para adultos. Vale. Y el rendimiento ha sido, vamos, de todos los pacientes que se han estudiado, que tampoco habrán sido muchos, solo hemos tenido uno positivo. Vale, yo entiendo que estoy hablando con una microbióloga, entiendo que sea discusión con el microbiólogo caso por caso. A mí no me parece mal. Yo ahí estaría de acuerdo, ¿no? Porque además, yo lo digo también por el problema de personal que nosotros tenemos en el laboratorio. Si a eso le añadimos un volumen de heces, que luego el rendimiento va a ser tan bajo, yo no sé hasta qué punto está justificado el aumentar tanto el volumen para luego obtener un rendimiento bajo. Que yo lo entiendo desde el punto de vista pediátrico, con uno que te den, pues estás muy contento, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico. Entiendo tu postura perfectamente. Yo hablo solo de niños y puede ser discutido caso por caso. Estoy de acuerdo. Sí. Y yo con María, bueno, tuvimos un correo que yo ya se lo aclaré también, quiero decir, que si quiere lo podemos dar de alta perfectamente porque el protocolo lo tenemos instaurado y no es difícil. Eso sí que es verdad. El GeneXpert. Y luego también quería comentar. Me gustaría hacer un comentario, si se me permite. Soy Pepe Caminero, ¿se me está escuchando? Sí. Hola, Pepe. Hola a todos, disculpen. Qué susto. Estaba contando. Sí. De la ultratumba, vengo de la ultratumba, ¿verdad? Bueno, me lamento mucho no poder estar ahí presencialmente, motivos familiares me lo impiden, que saben que siempre soy un fijo a ese. Dos cosas con respecto a dos comentarios. Uno, el 15 de septiembre de ahora, del año 2024, la OMS ha sacado una comunicación rápida diciendo un poquito lo que ha dicho el doctor Rojo. Y la comunicación rápida es taxativa. En pacientes que tengan VIH habría que hacer a la vez una prueba molecular rápida que se llama que sea sencilla, de baja complejidad, se llama así, que esos son GeneXpert o TrueNAT, a la vez del Tivilan. Pero pone a la vez, ¿de acuerdo? En lugar de una u otra y reemplazando la osciloscopía y el cultivo. Y respecto a niños, dice claramente, si quieren se la puedo pasar, exactamente lo mismo, más, o sea, hay que hacer una prueba molecular rápida en muestra respiratoria, en heces y el Tivilan en orina. Pone las tres cosas a la vez, ¿de acuerdo? Lo fundamenta claramente, ¿de acuerdo? En lugar de baciloscopia y cultivo. Tengan en cuenta que ya se de sobra que es un cambio de paradigma que hace bueno, ¿cómo vamos a dejar el cultivo y todo esto? ¿De acuerdo? Sí, estamos hablando de que generaría mucho trabajo hacer soy GeneXpert, pero el cultivo genera todavía más trabajo. Digo que es una posición clara de la OMS, además pone deben, no pueden. O sea, en niños habría que hacer GeneXpert una prueba molecular de baja complejidad, que son o GeneXpert o TrueNAT, que TrueNAT no lo tenemos en España, ¿de acuerdo? Sería en muestra respiratoria en heces y a la vez también el Tivilan en orina. Y eso está demostrado con datos. Ya sé que, como dicen, que la gran mayoría de los datos vienen de África, pero no en África se comportan los niños de una manera diferente, a no ser que están un poquito más inmunodeprimidos. Y con respecto al doctor Torralba, también hay que dejar bien claro que hace tan solo 3 meses la Organización Mundial de la Salud ha sacado también una comunicación rápida con respecto al tratamiento de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina y a la MDR. Usted ha hablado muy bien y le apoyo, está muy bien que digamos el régimen de 6 meses con bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino. Pero en esa comunicación de hace 3 meses valida también un esquema donde pretomanid se pueda cambiar por delamanid y moxifloxacino por levofloxacino. Y esto especialmente en España es muy importante porque en España conseguir pretomanid es complejísimo, aparte de que es mucho más caro que delamanid. Y tan solo un poquito, luego Adrián, que ya comentó antes, lo comentará esta tarde, eso en las guías conjuntas que ha sacado, bueno, que están a punto de publicar SEPAR y SEIM, o SEIM y SEPAR, tanto monta tanto, ya lo contemplábamos. O sea, creo que hay una variante también.
Y también, como comentaba antes Adrián, cuando tenemos alguna sospecha de que haya resistencia a la rifampicina, Adrián lo comentó muy bien, tengan en cuenta que en el terreno más del 90% de los casos que tienen resistencia a la rifampicina lo tienen a isoniazida y más del 50% a piracinamida. Luego, estos dos fármacos no se deberían contemplar. Además de que, como ya ha dicho el doctor Torralba, lo ideal sería ir a por esquemas de 6 meses, pero con esa variedad se podría cambiar pretomanid por delamanid y moxifloxacino por levofloxacino sin ningún problema. Gracias. A ti, gracias. Yo quería preguntarle al doctor Rojo, ¿en su hospital están haciendo el Tivilam en orina? Aquí en No, Madrid? no estamos haciendo el Tivilam en España. Es verdad que no se hace. Lo tenemos para investigación en África. Hola, yo soy Elena Bermúdez de Gregorio Marañón y quería agradecer a María Velasco su revisión y hacer una pregunta. ¿Cuál es tu percepción en relación a la vacuna del COVID en el último año? Es una percepción. La mía es que los porcentajes de vacunación han disminuido bastante y me gustaría saber cuál es tu opinión y en relación, bueno, pues lo que has comentado de la gravedad en relación al paciente VIH. Gracias. ¿Te refieres a porcentajes de vacunación general? No tengo el dato, pero yo creo que sí que hay una fatiga vacunal y que cada vez se vacuna menos y que es más fácil que conseguir, especialmente las personas con VIH, la vacuna de la gripe que la de COVID. O sea que ahí coincido que sí que hay cierta fatiga vacunal que tenemos que incidir en ella. Y respecto a cómo puede impactar eso, pues con los datos que hay, antes de tener la vacunación implantada de forma anual, alguno de los trabajos, alguno que no he mostrado, ya sugería que debería hacerse un booster de vacuna en las personas con VIH, especialmente cuando tengan menos de 200 CD4. O sea, que deberían recibir una dosis más de vacuna estas personas para evitar complicaciones o COVID de derecha. Sin embargo, después, como ya se ha implantado la vacunación anual, se ha insistido menos y no es una recomendación que hayamos llevado a la práctica. Pero sí, evidentemente, si no tenemos unas buenas coberturas de vacunación, a lo mejor es algo para plantearnos, pero pasa por insistir en la vacunación a todas las personas con VIH especialmente. Gracias por la pregunta. Bueno, pues yo iba en la misma línea, María. La verdad es que me acaban de pisar la pregunta prácticamente, ¿no? Pero en los pacientes VIH muy inmunocomprometidos, ¿cuál es tu opinión? Has dicho, se habló ahora en los últimos tiempos, ha quedado un poco en desuso, pero ¿tú opinas que habría que dar una dosis más o no? En los pacientes que están muy inmunosuprimidos hay casos de que no se genera inmunidad. De hecho, hay casos anecdóticos que con cargas virales casi millonarias o CD4 menos de 100, la vacuna hay que demorarla porque no va a ser eficaz. Pero ya si entramos en el terreno de entre 200 y 350, que ahí sí que se puede generar inmunidad y es un paciente que no va a hacer una inmunidad completa, quizás sí que si está en riesgo, pues que estamos en brote o que hay un contexto epidemiológico que lo requiere, sí que a lo mejor es una opción en estos pacientes. Yo sí que estaría de acuerdo en determinados pacientes muy inmunosuprimidos, entre 200 y 350, que ya han controlado la carga viral, hacerles un booster a los 2 meses, pero es una opinión personal. Vale. Bien, pues gracias a toda la mesa. La verdad es que han sido unas exposiciones, yo creo que enormemente brillantes. Creo que lo prueba la cantidad de preguntas que ha habido. Y nada más, hasta el próximo año. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.